experiencia en el área de análisis de datos, trabajando desde diferentes verticales y con diferentes equipos de negocios, de productos, que me ha permitido pues desarrollar mis habilidades y estar pues en constante aprendizaje todo el tiempo y muy apasionada por el mundo de los datos. Entonces, para continuar, vamos a contar un poquito cuál es el objetivo de la sesión. Entonces, el objetivo de esta sesión es introducir los conceptos fundamentales del análisis de datos y el uso de Power BI, una de las herramientas líderes en análisis de datos del mercado. Entonces, el primer punto es entender los fundamentos del análisis de datos y lo vamos a hacer con base en un ejercicio práctico. Entonces, no sé si ya varios de ustedes tuvieron la oportunidad de recibir un manual en el que compartíamos cómo descargar Power BI, cómo poder obtener la herramienta para los que no la tenían y cómo poder crear una cuenta, digamos que libre de pago para hacer pruebas con Power BI y demás. Entonces, la idea es que podamos hacer ese ejercicio con base en o directamente utilizando la herramienta de Power BI. Y por último, en el siguiente punto vamos a hablar sobre la introducción y sus funcionalidades. Ok, estoy viendo un segundito porque me suena, pero no lo estoy viendo acá. Ok, y veo que varios no han recibido este documento. Yo no lo he recibido. Ok. Yo tampoco. Un segundo. Vale, entonces voy Yo a tampoco. compartirlo por este medio. Un segundo, por favor. Tan. Un segundo. Pena, atrás. Ya lo volví a compartir ahí en el chat. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Juliana. Listo. Listo. Entonces, en ese documento van a encontrar las instrucciones para poder descargar Power BI. Ahí me gustaría que levantaran la manito si hay algunas personas que ya de pronto tienen instalada la herramienta en el pasado, no necesariamente ahora, o que ya la han probado. Ok, Diana, Eduardo. Ok, buenísimo. Bueno, ya hay varias personitas, eso es buenísimo porque el ejercicio es práctico, entonces la idea es que todos podamos irlo realizando en conjunto. Listo, entonces, mientras tanto, para los que no lo han recibido, pueden igual ir viendo las instrucciones o pues más adelante pueden repasar este videito y poder ir viendo los pasos para poderlo descargar. Listo, entonces para continuar, vamos a hablar sobre el pensamiento estructurado en el análisis de datos. Entonces, ¿qué es el pensamiento estructurado? Básicamente podemos decir que es abordar un problema de una manera sistemática, como un paso a paso, para poder cumplir el objetivo y extraer y analizar la información que nos interesa. Entonces, el pensamiento estructurado se divide en 5 pasos principales, digamos que son los pasos generales. Cada uno de ellos puede tener unos subpasos o unos puntitos adicionales que debamos desarrollar. Entonces, el primero de ellos es reconocer el problema o la situación actual. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que quiero conocer? ¿Qué es lo que quiero averiguar? ¿Qué es lo que de pronto puedo tener una hipótesis? ¿Puedo tener alguna creencia de que algo está sucediendo, pero solamente puedo abordarlo y entenderlo por medio del análisis? Entonces, tengo que reconocer esa situación o eso que quiero indagar o investigar para poder saber cómo resolverlo. El siguiente es organizar y preparar la información disponible. Entonces, aquí debemos de basarnos de diferentes cosas, ya sea en nuestras organizaciones, posiblemente tendremos bases de datos donde podremos analizar la información. Si tenemos un negocio propio, seguramente tenemos algún sistema en el que almacenamos las ventas, en el que almacenamos los inventarios, o un poco los datos y la operación diaria de nuestro negocio o en nuestra vida propia, en el día a día. Es muy útil y de hecho a veces no somos conscientes, pero utilizamos el análisis de datos indirectamente. A veces nosotros estamos pendientes, por ejemplo, de situaciones como cómo suben los precios o cambian los precios de los alimentos, cómo suben o cambian los precios de nuestros arriendos o de la administración de nuestras propiedades.
entre diferentes días y entre diferentes situaciones del día a día, utilizamos el análisis indirectamente y nos basamos en datos, en situaciones, en hechos, para poder tomar ciertas decisiones de nuestra vida cotidiana. Y asimismo sucede en las organizaciones, asimismo sucede en nuestros negocios, y es, tomamos información previa, organizamos esa información, la preparamos para posteriormente poder utilizarla para resolver ese problema que buscamos resolver o responder esa pregunta que buscamos pues responder. Entonces, el siguiente paso es, tomando toda la información, entendiendo cuál es el problema, ya puedo empezar a analizar la información. Entonces, muchas veces vamos a encontrarnos con análisis donde, no sé, de pronto en una organización hay personas que ya tienen algunas hipótesis sobre situaciones que están sucediendo en la organización. Y esas personas nos comunican o nos dicen, yo siento o considero que puede estar sucediendo A, B y Z. Entonces, cuando nosotros tenemos esas situaciones, lo que hacemos es partir a probar con los datos, analizarlos y validar si en efecto eso que nos está diciendo esa persona puede ser cierto, no puede ser cierto, qué es lo que lo está ocasionando, si es cierto. Si no es así, empezamos a entender, bueno, ¿y por qué esa persona tiene esa percepción o esa hipótesis en su mente en su mente y en su día a día? Entonces, podemos partir de una hipótesis previa, o a veces sucede que no tenemos una hipótesis previa y que necesitamos es explorar nuestra información. Entonces, ahí ya hablamos de un tipo de análisis diferente, porque ya necesitamos hacer es un análisis exploratorio. Explorar todos nuestros datos, como excavar una minita para poder encontrar oro, para poder encontrar algo de mucho valor que le pueda servir para nuestra organización o para nuestra vida cotidiana. Después de analizar nuestros datos, debemos saber cómo interpretarlos. Si lo que estamos viendo pues tiene sentido, si no tiene sentido, si puede ser algo que realmente no esperábamos, puede ser algo que sea muy predecible, puede ser diferentes cosas que pueden, digamos, que partir o que pueden surgir del análisis de datos. Empezamos a interpretarlas y a entender las razones del por qué suceden o por qué finalmente pues tenemos esa información. Y por último es la opción de comunicarlos o el paso de comunicar la información. Entonces, siempre que hacemos un análisis, siempre que exploramos información, siempre que desarrollamos un proyecto enfocado a resolver un problema basado en datos, debemos entender, interpretar muy bien esa información para que en el momento en que la comuniquemos a nuestros usuarios finales de la manera más clara posible, de la manera más específica posible, utilizando visualizaciones que le permitan al usuario entender la información que estamos mostrando y no confundirlo o sesgarlo respecto a una situación de un contexto real. Entonces, eso es un poquito como el paso a paso del pensamiento estructurado. Entonces, en este espacio, el objetivo es que entre todos podamos, podamos resolver un ejercicio práctico basado en análisis de datos. Pero antes de eso, yo ya les he contado un poquito más de qué es el análisis de datos, de qué es el pensamiento estructurado, y acá me gustaría que me contaran un poquito más ustedes. ¿Qué es el análisis de datos y para qué consideran que sirve? En que no solo en la organización, sino en sus vidas cotidianas, para quienes lo han utilizado en sus vidas cotidianas. Entonces, dale, Daniel, tranquilo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, pues referente, digamos, en la parte laboral se utiliza bastante para el tema de toma de decisiones. Yo trabajo en en el área de mercadeo. Analizamos mucho lo que es el tema de datos de las personas que ingresan o salen del lugar donde nosotros pues laboramos. En cuanto al tema personal, digamos que lo uso mucho para el tema de las finanzas, llevar un control, analizar qué gastos se tiene para poder tomar decisiones, para poder proyectarse de pronto con los propósitos que uno tiene. También para analizar
qué ciertas decisiones son, digamos, adecuadas para el tema de inversiones, tanto personales como en la organización. O sea, en general se puede utilizar pues, para muchas cosas, el análisis de la información, tanto de datos como pues, en la vida personal y laboral. Buenísimo. Muchas gracias, Daniel. ¿Listo? Fabio, Andrea. Buenas noches. Bueno, con respecto a la pregunta que haces, para mí el análisis de datos es coger, digamos, pues como lo dice, coger todos esos datos y procesarlos para generar información, ¿sí? Y esa información, pues lo que permite es tomar decisiones estratégicas o, pues, digamos, decisiones que generen valor para la organización en este caso, ¿sí? Entonces, en mi caso, pues he trabajado en un área de mercadeo y ahorita trabajo también en un área de analítica, donde lo que hacemos es coger toda esa grande información. Sí, ahorita pues digamos la tendencia es que hay mucha información, sino que no hay capacidades de procesar toda esa información y lo que hacemos es procesarla para, como decimos, generar información y puedan tomar decisiones estratégicas. Y el otro objetivo pues comenzar a encontrar patrones, digamos, como decir cosas que fácilmente no se ven, entonces a través de técnicas analíticas poder generar esos, digamos, insights que dicen para el fin, pues tomar decisiones y prevenir acciones sobre la organización. Buenísimo. Muchísimas gracias, Fabio. ¿Listo? Andrea. Hola, buenas noches. No, yo creo que ya mis compañeros pues básicamente dijeron todo. Sin embargo, yo quería agregar que actualmente tomamos decisiones y tal vez este tipo de herramientas nos sirven es para mejorar esa toma de decisiones, ¿sí? Tal vez lo estamos haciendo no teniendo la visual de todas las variables y creo que eso es como yo entiendo, yo actualmente uso en mi trabajo Data Studios, que creo que es una herramienta muy parecida, pero de Google. Sin embargo, me creería que con esta herramienta, yo lo veo, no sé, el ejercicio es mucho más integral y más sólido de cara a poder tener una visual más amplia de lo que su merced decía, bueno, de esa problemática que tal vez se quiere resolver. Entonces es eso. Y lo otro que quería aportar, pues finalmente, ahorita incluso en el campo laboral, estoy viendo que los profesionales que están reclutando las grandes compañías, pues finalmente ahorita tienen ese requisito. Bueno, necesito este profesional con tantos años de experiencia, pero que maneje Power BI. Entonces, creo que es estar también a la vanguardia. Y nada, pues creo que nos va a servir para poder lograr de pronto un mejor puesto, poder desarrollar o entregar un valor agregado en las organizaciones donde cada uno estemos. En esencia es eso. Buenísimo. Muchísimas gracias, Andrea. Ahí, Luis, ¿tienes la manito? ¿Listo? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, referente a la consulta, pues en mi parte el análisis de datos consiste en la recopilación a través de bases de datos de toda la información necesaria o que se genera a través de las organizaciones o en el día a día de cada uno de nosotros y el cual nos facilita a nosotros tomar decisiones estratégicas, ya sea de urgencia o en ocasiones en las organizaciones más en la parte financiera o en la parte de tomar decisiones, digamos, para recorte o aumento de personal en ciertas áreas. Ok, buenísimo. Muchas gracias, Luis, Andrea, Fabio y Daniel, por sus opiniones. Realmente todos tenían muchísima razón en varios de los puntos que mencionaban. Entonces, en efecto, como lo mencionaban ustedes, el análisis de datos es básicamente la extracción de conocimientos útiles a partir de los datos. ¿Cómo extraemos esos conocimientos? Lo hacemos mediante diferentes tecnologías, herramientas y procesos. Entonces, podemos hablar de tecnologías, por ejemplo, el uso de bases de datos, el uso de lenguajes de consulta como SQL para consultar bases de datos relacionales, o el uso de lenguajes de programación para poder trabajar quizás con datos que no son estructurados y que pueden venir en formatos diferentes, por medio, por ejemplo, de Python, R, etcétera.
También utilizamos herramientas que nos permiten, por ejemplo, visualizar la información, describir nuestros datos, realizar esos análisis exploratorios y realizamos también, por último, procesos. Entonces, todo el proceso de análisis tiene, antes de empezar y poder utilizar la data, tiene que pasar por un proceso de limpieza, de transformación, de extracción de los datos, de poderlos organizar y adecuar de la manera más adecuada para nuestros objetivos de análisis. Entonces, en efecto, eso es lo que podemos decir en pequeñas palabras sobre qué es el análisis de datos. ¿Y para qué es el análisis de datos? Como bien lo mencionaban varios de ustedes, es para que podamos tomar mejores decisiones y tomemos decisiones informadas y respaldadas por hechos, por cosas que sabemos que son reales, que sabemos que han sucedido, que sabemos que hemos analizado y que sabemos que a partir de los datos han sucedido de una u otra manera. Entonces, a veces lo que suele suceder en las organizaciones o a veces uno mismo es que tiene sesgos cognitivos que impiden esa toma de decisiones realmente basada en hechos. Entonces, a veces podemos estar o podemos tener creencias preexistentes o, sí, conocimientos preexistentes que dado nuestro sesgo y nuestra creencia, creemos que por esa razón una u otra cosa puede ser de determinada manera. O a veces también tenemos sesgos en los que nosotros tendemos a favorecer quizás los pensamientos o las opiniones de otras personas y no indagamos o no sentimos tanto como esa curiosidad de querer explorar y saber, bueno, lo que dice tal persona si es cierto o no es cierto, o cómo yo puedo comprobar que realmente eso es verdad. Entonces, básicamente, para eso es que sirve el análisis de datos, para tomar decisiones y basadas pues en hechos reales. Entonces, vamos a resolver un problema juntos de negocio. Es un caso muy sencillito, pero que nos va a ir permitiendo hacer como un proceso de conocimiento de la herramienta de Power BI, porque hasta acá hemos hablado sobre el análisis de datos, sobre diferentes herramientas con las que podemos hacer todo el proceso previo o de consulta o demás, pero no hemos enfocado tanto en conocer la herramienta de Power BI, que sé que muchos seguramente tienen muchas ganas de poderla conocer y ver cómo funciona. Entonces, en este caso vamos a resolver un problema de negocio. Entonces, ¿cuál es ese problema de negocio? Es un problema muy sencillo donde básicamente se plantea que somos el administrador de una tienda de café especializada en bebidas calientes. Un empleado ha señalado que durante ciertos días y horas pico llegan varios clientes y por esta razón no puede atender a todos los clientes eficientemente, por lo cual pues él se preocupa porque puede afectar la calidad del servicio, la calidad del producto final que es entregado y demás. Entonces, la pregunta es, ¿qué harían ustedes en este caso? Entendiendo, ya hablamos del pensamiento estructurado, ya muchos de ustedes sé que trabajan y han tenido experiencia en la parte de análisis de datos. ¿Ustedes cómo abordarían este problema? Dale, Fabio, tranquilo. Bueno, como tú le decías, hay que hacer todo un proceso, digamos, ya identificamos que el problema, pues digamos que sabemos que hay muchas personas que entran en unas horas pico, digamos en unas horas como tal, y pues lo que yo haría es comenzar a hacer como un registro, ¿sí? Mirar todas las personas que comienzan a entrar y mirar el registro y mirar, no sé, algunos nombres, todo el género, la edad, todo ese tema, ¿listo? Lo otro que haría ya es procesar toda esa información para comenzar a identificar cuáles son los días con más frecuencia, qué horas frecuentan, qué tipo de personas frecuentan, si son hombres, son mujeres, si son personas mayores, si son personas jóvenes. Todo ese tema de información lo comenzaría a procesar para, pues, como dijimos, al final es analizarla y ya como generar un resultado.
y el resultado pues sería ya, por ejemplo, que me diga, no sé, que el día sábado en la hora tarde, personas jóvenes, de hombres, son las personas que más se frecuentan. Y ese, ¿cuál sería el objetivo? Pues comenzar en esas horas, contratar a otras personas para que ayuden al servicio y pues mejorar la calidad del servicio. Buenísimo, muchas gracias, Fabio. Muy valioso tu aporte. ¿Listo, Daniel o Eduardo? Vale, complementando un poco lo que dice el compañero Fabio, creería que también un punto importante a analizar es el tema de qué tipo de productos se solicitan en esas horas pico, teniendo presente, como dice el compañero, hombre, mujer, jóvenes, de pronto personas mayores. Un aspecto importante es el producto, ya que con eso también nos podemos dar cuenta qué tipo de productos son los que más se venden y a los cuales les podríamos tener, no sé, como un proceso, digámoslo, preadelantado para llegar al caso de que poder fidelizar a ese cliente de la mejor manera y que no se presenten de pronto quejas al respecto. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daniel, por tu aporte. También muy, muy valioso. ¿Alguien más tenía la manito levantada? No. ¿Listo? Hola, buenas tardes. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Buenas noches, ya. Bueno, buenas noches, sí. Bueno, para complementar un poco lo que decían los compañeros, creo que también es importante, ya que estamos hablando de una cafetería, pues los tiempos de preparación de las bebidas en esas horas en las cuales se llena más el establecimiento. ¿Qué bebidas, qué tiempo de preparación se requiere para estas bebidas? Y los días, las horas, teniendo en cuenta que es la cafetería, a veces también es importante todo el tema de la lógica. Si se habla de cafetería, por lo general, uno siempre lo asocia con la mañana y con la media tarde, que por lo general la gente siempre toma una merienda, entonces es importante tener en cuenta este tema. Si hay una sola persona teniendo el tema de los turnos, los horarios, todo este tema de programación también va a ser importante a la hora de tomar toda esta información. Buenísimo, muchas gracias, Eduardo. También muy valioso tu aporte. Ahí tenemos dos manitos levantadas, Andrea y Andrea. Sigan tranquilas, la que Yo quiera quería iniciar. complementar ahí porque pues obviamente los compañeros ya lo han dicho casi todo, pero creo que la información incluso también nos puede servir para el tema de inventarios, ¿no? Porque tal vez estamos pensando en el cliente final, pero el momento previo pues a la atención de ese cliente final lo podría también robustecer si sé finalmente a nivel de inventarios en qué me debería yo preparar para poder atender finalmente esa demanda de esos productos específicos. Y por otro lado, creo que el ejercicio también nos serviría los análisis que los compañeros ya han mencionado para mirar entonces también qué estrategias hago yo en esas horas valle. Aquí se está pues tal vez la atención está concentrada en las horas pico, pero eso de repente también me puede dar estrategias para aumentar, digamos que la cantidad de visitas en las horas valle. Buenísimo, muy buen punto. Es ir sacándole más partecitas al problema, entonces me parece muy interesante eso que propones. Ahora, listo, está Andrea. Si quieres, ahí puedes continuar. Andrea Garcés. Bueno, creo que Andrea, bueno, no sé, o si algo estás muteada, no, o no, se quedó con la manita levantada. Bueno, listo. Entonces, en efecto, todos mencionaron bastantes puntos interesantes y en efecto hay muchos pedacitos en los que podemos descomponer. Disculpa, ¿me escuchas? Hola, Andrea, sí, ahí te escuchamos, sí. Qué pena, es que voy manejando. No te preocupes. Referencia al tema que estaban hablando, me parece también muy importante y es bueno agregar que este tipo de estudio genera en cada uno de nosotros también como empresarios o de pronto como directores, hace que nosotros podamos también minimizar el tiempo de respuesta, pero que también se vuelva un tiempo de respuesta claro, conciso para el cliente y que sea favorable también, ¿sí? Que se vuelva atractivo.
también puede permitir que nosotros utilicemos la estrategia de agresividad comercial, como lo decía Andrea anteriormente, ¿sí? Nos puede ayudar también a ver qué factores y qué sectores se pueden mejorar, y también se puede evaluar el tema de pedido de inventario. Buenísimo, no, buenísimo. Tenemos varios puntos, gracias Andrea por tu aporte, está muy, muy valioso. En efecto, hablas también sobre el servicio al cliente, cómo podemos mejorar el servicio, cómo podemos garantizar que lo que estamos entregando al cliente también es lo adecuado y demás. Entonces, eso es bastante interesante. Y en efecto, todos mencionaron, listo, entonces, ¿cómo puedo garantizar el servicio adecuado? ¿Cómo puedo ver cuáles, si hay horas pico, el tipo de bebida, también lo mencionaron, los insumos o el inventario que necesito gestionar para poder proveer a mi cliente final esos productos que más está solicitando, que más me está demandando? Y ahí hay varias partecitas que podemos empezar a analizar. Entonces, está súper interesante cada una de las perspectivas y ahora vamos a empezar a abordarlo, este tema. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Entonces, ya sabemos cuál es el problema principal. Entonces, lo que nos dice el problema es, necesitamos determinar principalmente cuáles son y si en efecto hay algunas horas del día y algunos momentos del día, de la semana, en los que de verdad hay muchísimos pedidos, hay solamente una persona atendiendo y si en efecto esto que nos transmite nuestro empleado es real. Entonces, ese es como nuestro objetivo principal. Y a partir de este pueden ir surgiendo pequeñas partecitas del análisis que se pueden ir complementando y que pueden irnos a ayudar a entender el por qué, si eso está sucediendo, por qué está sucediendo, o cómo puedo mejorarlo, o qué puedo hacer para cambiarlo y complementar todo esto. Entonces, para este ejercicio yo les voy a compartir por acá un archivo de Drive, que es este. Entonces, ¿cuál es la idea? Voy a solicitar a algunos voluntarios con Power BI, porque la idea es que voy a salir un momentito de la presentación de la pantalla, y acá básicamente en esta pestañita, en este archivo de Drive que les acabo de compartir, van a tener disponibles dos insumos. Uno que es más enfocado al poder entender qué datos tenemos dentro de este negocio de café. Y pues esa es parte del pensamiento estructurado, es el segundo paso donde decimos, listo, tengo que organizar y preparar los datos, tengo que saber con qué información cuento. Había uno de nuestros compañeros que al inicio decía, listo, también tengo que saber qué información me falta, cuáles son los registros que necesito para poder analizar esa información. Y eso es algo muy importante, porque a veces en las organizaciones no todo el tiempo estamos midiendo cosas que son importantes, o a veces no tenemos esa información porque no hemos decidido de alguna forma hacerle ese seguimiento o traqueo, monitorearla. Entonces, cuando analizamos, nos podemos enfrentar a esas situaciones donde puede que los datos no sean suficientes, puede que necesitemos más información. Y eso también es parte del análisis, porque a partir del problema yo ya determiné una necesidad de una información que necesito para resolver ese problema. Y pues acá en este caso vamos a empezar a trabajar con este archivito que es muy sencillo, pero que nos va a permitir responder algunas de esas preguntas que muchos de ustedes postulaban y decían, oiga, podemos empezar por aquí, por allá y hacer esto. Entonces, en efecto, en este archivito tenemos lo siguiente. Tenemos la fecha en la que se realiza una venta dentro de nuestra tienda de café. Tenemos esta columna inicial, está solamente con fecha, y la segunda, que es un daytime, es un tipo de fecha en la que ya tenemos la hora determinada, que eso es algo muy importante que muchos mencionaban. ¿Cuáles son esas horas pico? ¿Cuáles son esos momentos en los que más se está vendiendo el café? Tenemos también, por ejemplo, el tipo de pago, que puede también ser un determinante de pronto una persona que está pagando en efectivo puede demorarse más porque si me paga con un billete muy grande mientras yo le doy las vueltas, mientras pueden ser también variables. Acá nos dice si tiene el número de la tarjeta en caso tal de que haya pagado con tarjeta, nos dice la cantidad que costó la bebida
y nos dice también el nombre de la bebida. Entonces, por ejemplo, acá podría ser potencial lo que un compañero mencionaba y es la dificultad de preparación de la bebida es un muy buen punto porque si la persona tiene muchos clientes y adicional le piden bebidas que pueden ser mucho más difíciles de preparar, pues claramente eso también va a ser una de dos, o que la persona se dedique a hacer la bebida de la mejor forma y no atienda en el momento o a tiempo a las otras personas, o que haga la bebida de afán, afectando la calidad del producto, afectando el servicio final y la, digamos que un poco esa expectativa que el cliente puede tener sobre el lugar o la tienda de café. Entonces, en este caso tenemos estos datos para poder iniciar el análisis. En efecto, acá lo que vamos a empezar es a trabajar con las horas, con los días de la semana, para poder determinar si, oiga, lo que dice mi empleado es cierto, hay momentos en los que tiene muchísima carga, cuánto es esa carga y poder determinar eso. Y poder ir contrarrestando, comparando con las demás variables y complementando o encontrando más razones para esa situación. Entonces, bueno, aquí esto hasta acá era mi parte del escenario. Ahora les voy a pasar a ustedes, a algunos voluntarios, porque la idea es que ustedes puedan descargar este archivo y entre todos vamos a ir a Power BI y vamos a empezar a conocer la herramienta y a utilizar estos datos para poder crear un análisis dentro de Power BI. Entonces, bueno, ¿a quién le gustaría ser parte del ejercicio? La idea es que nos compartan pantalla. Yo les voy diciendo como los pasos que podemos ir realizando. Si es una persona que ya lo conoce, muchísimo mejor. Si es una persona que no lo conoce, no hay problema porque este es un espacio de aprendizaje. Entonces, para que me levanten la manito los que les gustaría ser voluntarios, por favor. Voy a dejar acá ya de compartir mi pantalla. Pregunta, ¿todos pudieron acceder al Drive? Sí. Listo, perfecto. Listo, ¿quién se anima? No, vamos a irnos turnando, si son varias personas, vamos a ir pasando pasito por paso. A ver, principio, varios mencionaron que ya tenían la herramienta instalada. Son tímidos. Bueno, ¿quién se anima? ¿No? ¿Nadie se anima? Si quieres te puedo ayudar, pero me regalas un momento, yo cargo un momentico el archivo y te ayudo. Claro. No, igual la idea es como que lo hagamos desde el inicio, como subir el archivo y todo para que todos puedan ver el proceso. Listo, antes regala un momentico, yo lo descargo, ¿vale? Gracias, Fabio. Una pregunta. Sí, claro. Power BI se puede conectar a Sheets. Sí, se puede conectar a Google Sheets. O sea, vamos a conectarlo directamente o descargamos el archivo. En este caso lo vamos a hacer con CSV para poder hacer el ejercicio más sencillo, porque la conexión puede tomarnos un poquito más de tiempo. Ok, listo, gracias. Dale. ¿Tú me puedes volver a compartir el link del Drive, por favor? Claro que sí, ya se los comparto. Un segundito, por favor. Tatiana. Sí, señora. Tatiana, qué pena molestarte. Yo voy manejando, ¿sí? O sea que de pronto los puedo escuchar, pero no puedo ver. ¿Tú vas a grabar ese video y no lo puedes compartir? En efecto, se está grabando, entonces creo que no va a haber ningún problema. Ahí, Juliana, ¿me confirmas? Sí, señora. Sí. Listo, Tatiana, muchísimas gracias. No, a ti, no te preocupes. Tatiana, disculpa, buenas noches. Es que estoy tratando de instalar el manual, pero no me permite. Ok, que ¿tienes computador de Windows o Mac? De Windows. Ok, ¿te genera un error específico o...? No me deja nada. No te deja, o sea,
intentaste descargarlo directamente desde Power BI, ¿sí? Desde la página. Sí, sí. Y cuando lo ejecutas, al descargar el ejecutador o el archivo que lo ejecuta, ¿te genera alguna alerta o algo? ¿O No, hasta se qué queda paso ahí. llegaste? O sea, la verdad se queda ahí, no hace nada. Ah, pucha, qué raro. Bueno, si quieres, espérame. Pa, 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 De pronto tiene bloqueado los emergentes. puedes tener, pero ahí alcanzaste a descargarlo y se descargó bien, ¿sí? Pues eso creo que, o sea, el archivito que compartiste, el de Coffee, este está ya bajo el Power o esa parte. O sea, el del Drive, esa parte, sí, correcto. Ah, ok, Sí. ok. Espérame a ver. Sigo intentando. Vale, no te preocupes. No te Muchas preocupes. gracias. Listo, nuestro Carolina Andrea. De pronto es que tiene bloqueados los elementos emergentes y no le descarga. Así suele pasar con Windows. Ok. Si quieres, igual, si sigues teniendo problemillas, nos podemos quedar al final del espacio y lo revisamos. No hay lío. Si te parece bien, para que puedas utilizarlo más adelantito. Yo no sé, Fabián era la personita, ¿cierto? ¿Estás por ahí? Sí, no me quiere cargar el Power BI. Si quieres otra persona mientras tanto, y si no, ya te ayudo, ¿vale? Es pesadito. Listo. ¿No hay más voluntarios o sí hay más voluntarios? Viviana, Andrea, ¿tienen alguna dudita? Yo tengo una pregunta. ¿El archivo se va a cargar o se va a transformar? Lo vamos a cargar y a transformar, las dos. Ah, pero primero se carga y luego se transforma, ¿cierto? Correcto. Eso Vale, lo hacemos desde Power. Vale, gracias. Vale, con gusto. Listo, bueno. Entonces, si no hay más voluntarios, voy a iniciar empezando yo, pero la idea es que alguien más se anime en el siguiente paso para que podamos pues ir probando un poquito cómo funciona, cómo la mejor forma de aprender siempre es haciéndolo. Entonces, no sientan miedo de probarlo. Voy a iniciar un segundito compartiéndoles de nuevo mi pantalla. Andrea y Jessica, si quieren, ahí pueden, o Jessica, creo que Andrea se quedó con la manita levantada. Listo. Bueno, creo que se arrepintió, listo. Voy a compartirles mi pantalla. Perdón, pensé que estabas preguntando. No, o sea, pues si quieres, yo sirvo de voluntario. Ah, listo, no, de una, me encanta. Me encanta porque la idea es que ustedes puedan probarlo. Listo. Si quieres, entonces compártenos tu pantallita. Listo, buenísimo. Muchísimas gracias, Jessica. Listo, entonces, para todos, vamos a empezar trabajando con la versión de Power BI Desktop. Entonces, Power BI Desktop es una aplicación que instalamos dentro de nuestro computador. Power BI no solamente funciona como aplicación dentro de nuestro computador, sino que también tiene una versión en la nube, que se conoce como Power BI Service. Entonces, básicamente todo lo que nosotros podemos o construimos dentro de nuestro escritorio remoto desktop, podemos compartirlo en la nube y compartirlo con diferentes personas a las que estemos interesadas, compartirle nuestro proyecto o que pertenezcan a nuestra misma área de trabajo dentro de Power BI. Entonces, bueno, en la interfaz inicial vamos a ver que tenemos pues esta pantallita inicial donde
Tenemos el lienzo, que es como se conoce en Power BI, donde vamos a empezar a construir todas nuestras visualizaciones. En la parte superior tenemos todas nuestras pestañitas de opción de, ya sea de obtener datos, es decir, de empezar a cargarlos, insertarlos, modelar nuestros datos, y ya vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces, vamos a cargar primero nuestro archivo. Jessica, ya habías descargado el CSV, ¿cierto? Sí, lo tengo descargado aquí, Coffee Sats. Ahí, buenísimo. Entonces, vámonos de nuevo a Power BI y vamos a darle en la parte superior a la opción que nos dice obtener datos. Ahí, correcto. Entonces, cuando nosotros le damos clic a esa flechita en obtener datos, vamos a ver todas las opciones de fuentes de datos a las que podemos conectarnos desde Power BI para poder realizar y para poder finalmente conectar nuestros datos. En este caso, vamos a seleccionar la opción de texto o CSV. ¿Por qué? Porque ese es el formato de nuestro archivo inicial. Entonces, el archivo que descargamos es de formato CSV. Si fuese un Excel, utilizaríamos la opción de Excel y así sucesivamente dependiendo del formato. Entonces, le damos CSV, conectar, correcto, ahí. Y lo que nos va a abrir es la ventanita de nuestro explorador de archivos y vamos a buscar nuestro archivo Coffee Sales. Vamos a seleccionarlo y le vamos a dar clic en abrir. Perfecto. Eso. Listo. Listo. Entonces, en este archivito o en esta ventana emergente que nos aparece, básicamente lo que él nos dice es listo. ¿Desde dónde es el origen de nuestros datos? ¿Cuáles son los delimitadores? En este caso, como es un archivo de CSV, sabemos que este archivo es un texto plano y que tiene delimitadores para poder identificar cuáles datos pertenecen a qué columnas, para poderlos dividir. En este caso, él automáticamente identifica cuál es el delimitador, pero en algunos casos puede fallarnos. Entonces, podemos escoger un delimitador específico o personalizarlo. Y en la siguiente parte nos dice cuál es la detección del tipo de datos. Entonces, ¿qué sucede? Y es que lo que hace Power BI es que cada una de esas columnitas que nosotros tenemos, él la categoriza en un tipo de dato específico. Puede ser un tipo de dato texto, puede ser un tipo de dato numérico y demás. Entonces, lo que él nos dice ahí es, yo voy a detectar el tipo de dato de cada columna a partir de los primeros 200 registros o las primeras 200 filas. Entonces, le vamos a decir que sí, generalmente siempre se deja esa preconfiguración y le vamos a dar en la opción de transformar datos. Antes de darle en transformar, bueno, no hay lío, decía cargar. Entonces, cuando nosotros cargamos la información es porque vamos a procesar de una esa información tal cual y la vamos a utilizar así para nuestro análisis y no le vamos a hacer ninguna limpieza ni transformación ni nada. En este caso, como la opción que marcamos fue transformar, va a llevarnos a una, podemos decir, una aplicación intermedia o una herramienta intermedia que se llama Power Query Editor. Entonces, en la parte superior del título del archivo vamos a ver que dice sin título y el editor de Power Query. Entonces, muchos de ustedes preguntarán, pero bueno, ¿qué es Power Query Editor? ¿Cuál es la diferencia entre Power BI y demás? Entonces, Power Query Editor no funciona solamente en Power BI, realmente es una herramienta que funciona en diferentes productos de Microsoft y su objetivo principal es extraer información, transformarla y cargarla. Ese es su objetivo principal. Entonces, siempre que nosotros vamos a realizar, que una de nuestras compañeritas ahorita antes me preguntaba, bueno, ¿vamos a transformar esos datos, a procesarlos? Sí. En este caso, vamos a procesar esos datos, vamos a limpiarlos, vamos a trabajar o a transformar los que necesitamos. Por ejemplo, en este caso hay información que no sería útil, que yo quizás no voy a utilizar en este análisis. Podría sencillamente eliminarla de mi tabla o de mi modelo semántico. Entonces, ahí ya vamos a empezar a ir hablando sobre diferentes conceptos dentro de Power BI,
Pero antes de hablar de modelos semánticos, vamos a pensar en una tabla. Una tabla o una consulta, que es como lo conoce acá Power Query Editor, si vemos en la parte superior, en la esquina de la parte superior izquierda, dice consulta y tiene un nombre que es Coffee Service. Entonces, básicamente, en Power Query Editor, una consulta puede ser una tabla. ¿Qué es lo que estamos analizando en este caso? Entonces, esta consulta tiene todas las columnas que ya habíamos visto antes, donde tenemos una columna de fecha, que es date. ¿Cómo sabemos que es de fecha? Y miren que en el costado izquierdo, perdón, del nombre, tenemos un icono. Entonces, si le damos clic a ese icono, porfa, ahí, Jessica, eso, entonces vamos a ver que se nos van a desplegar diferentes tipos de datos. Estos son los datos con los que trabaja Power Query Editor. Entonces, el calendario, o el icono de calendario corresponde a un tipo de dato fecha, que es ese que está señalando Jessica. Pero tenemos diferentes. Podemos tener tipo hora, duración, texto, porcentaje, número entero. Si nosotros quisiéramos cambiar ese tipo de dato, podríamos hacerlo. Entonces, no sé, si quieres, probemos cambiarlo a porcentaje, solo para hacer el ejercicio. Entonces, si lo cambiamos a porcentaje, vamos a decirle ahí que cambiar tipo de columna, sustituir la actual. Dale a añadir nuevo paso, por favor. Entonces, ¿por qué añadir un nuevo paso? Y es básicamente cómo funciona Power Query Editor, y es con pasos. Al costado derecho vamos a ver que aparecen los pasos aplicados. Entonces, ¿qué son los pasos aplicados? Es cada uno de los pasos que yo he realizado para transformar y limpiar mi archivo. En este caso, yo me conecté a un origen, luego automáticamente él realiza los dos siguientes pasos, que son uno, el de, un segundito porque a veces acá no puedo ver bien, uno, que son los encabezados promovidos, que es básicamente que elimina como los encabezados superiores para poder poner los títulos de forma adecuada. Tipo cambiado. Entonces ahí lo que él hace, ¿recuerdan cuando le dijimos, no, detéctame el tipo de datos a partir de las 200 primeras filas? Él lo que hace es generar ese tipo de dato cambiado. Si nos paramos sobre, por ejemplo, origen, puedes pararte sobre origen, eso, porfis. Bueno, solo dándole clic sobre origen, ahí sobre eso. Entonces vamos a ver que miren cómo él va a ir transformando o va a ir mostrándonos los cambios que ha hecho. Entonces, el origen, todos los datos los leyó de esta manera. Entonces, miren que acá no tenemos nuestras columnas, no tienen títulos y todas son tipo texto porque tienen A, B y C, A, B y C. Entonces, cuando él hace el siguiente paso, que es encabezados promovidos, Diana, qué pena, ¿le puedes subir una gotica el tamaño? ¿Es posible? Creo que, no sé, ahí, Jessica, si te deja. Es que creo que... No. Es que sí, creo que ahí no deja modificar Dale, el ya, tamaño. tranquila. Lo que puedes hacer es de pronto piñarte solo la pantallita para que no se te vean las cámaras o los recuadros de las personitas que están conectadas, para que se enfoque solo en ese y ganes ese espacio, por decirlo de alguna manera. Listo. Bueno, entonces veíamos la parte de encabezados promovidos, que básicamente lo que hace es, si se dieron cuenta en origen, no teníamos títulos, entonces básicamente estaba todo el título en la primera fila. Entonces Power Query identifica eso y lo que hace es promover esos encabezados y por eso ahí ya los muestra de forma correcta. Hasta este punto, miren que nuestros datos siguen siendo A, B y C, A, B y C. Ahí no ha identificado el tipo de dato. Si ahora pasamos al siguiente paso, que es el de tipo cambiado, vamos a ver que en este punto él ya identificó y transformó esos datos. Entonces dice, listo, la primera columna es tipo fecha, la segunda es tipo datetime, que es fecha y hora, la segunda es string, y así con cada una de ellas. Y en la de money, miren que tenemos un tipo de dato 1, 2 y 3. Entonces, todos esos pasos él los realiza internamente cuando realizamos la conexión.
El siguiente paso, que fue el de tipo cambiado, ese, fue el que realizamos ahorita de prueba. Entonces, miren que ya apareció un porcentaje y lo que hizo fue transformarme ese valor en un porcentaje. Hay algunas veces, en este caso, como la hora también se puede representar como número, entonces no genera el error de que no puede transformarlo. Pero cuando es un tipo de dato que definitivamente no se puede transformar a un dato específico, él nos va a decir que es un error. Y nos dice que es un error y que no podemos procesar. Entonces ahí si quieres, puedes eliminar ese tipo cambiado con la flechita, eso con la X, perdón, y ya con eso volvemos al estado habitual. Entonces vamos a crear, vamos a eliminar unas columnas, en este caso, por ejemplo, no vamos a utilizar el cache type y el card, entonces podemos posicionarnos sobre cache type, darle clic derecho, y ahí vamos a encontrar las opciones de transformación más comunes. Entonces, por ejemplo, la de quitar, podemos o quitar esa columna o si le damos quitar otras columnas, significa que nos va a quitar todas las demás que no estén seleccionadas. En este caso vamos a quitar esa columna y también vamos a, eso, dale, tranquila, ahí quitar. Y en CAR también la vamos a quitar. Vamos a dejar solo, en este caso nos vamos a enfocar en las bebidas y en las horas. Eso. Entonces ya tenemos, y en el precio de las bebidas. Vamos a trabajar con estos 4 datos, pero yo acá tengo una limitante y es, yo no puedo analizar acá las horas. ¿Por qué? Porque están en tipo de formato fecha. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, a las 2 de la tarde, que bebidas se vendieron, pues en este caso no podría hacerlo. Entonces, para poder mostrarles cómo crear una columna personalizada, vamos a posicionarnos en la parte superior, en la parte superior de la cinta de opciones, tenemos inicio, que básicamente en inicio podemos realizar como las transformaciones más usadas. Hay algo muy importante y es en Power Query Editor ustedes van a encontrar mucha redundancia de funciones. Funciones que aparecen en la cinta de opciones y funciones que aparecen cuando tú le das clic derecho. Pero esto es como para que para nosotros como usuarios sea mucho más fácil encontrar las más usadas de una manera pues más rápida. Entonces tenemos la opción de transformar, que si nos paramos sobre la segunda pestañita vamos a ver las posibles transformaciones que podemos hacer. Podemos usar la fila como primer encabezado, podemos transponer nuestros datos, que si los tenemos en sentido columnar, poderlos cambiar, invertirlos, podemos rellenar nuestros datos, podemos reemplazar valores, podemos hacer múltiples cosas. Si nos vamos a agregar columna, desde esta partecita podríamos agregar una columna personalizada al lado de la pestañita de transformar. Eso, agregar columna al ladito, esa, listo. Entonces acá también nosotros podemos agregar diferentes columnas. Podemos columnas a partir de los ejemplos, columnas personalizadas, invocar funciones personalizadas, poder crear también columnas condicionales, columnas de índice. En este caso vamos a crearnos una columna personalizada. Y antes de crear la columna personalizada, vamos a tener muy presente que lo que vamos a hacer es que vamos a extraer la hora de la fecha que tenemos en la columna Daytime. Y si nosotros nos posicionamos sobre ese Daytime y sobre el calendario, vamos a ver que el tipo de dato que estamos utilizando es un tipo de dato de fecha y hora. Ahora sí podemos ir a crear la columna personalizada. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros vamos a crear una columna personalizada y podemos colocarle el nombre hora, por ejemplo, eso, a veces lo que nos puede ayudar para saber cómo podemos crear esa columna, porque acá ya tenemos que empezar a crear fórmulas o funciones. Entonces, esas fórmulas bajo este lenguaje o bajo Power Query Editor se conocen como lenguaje de consulta M. Entonces, en el lenguaje de consulta M, básicamente está diseñado para transformar y limpiar nuestros datos y conectarnos. Entonces, cuando vamos a crear una columna personalizada, lo que más nos ayuda es saber con qué tipo de dato estamos trabajando.
En este caso, nosotros estamos trabajando con un tipo de dato de fecha y hora. Entonces, eso en Power BI se conoce como datetime. Entonces, podemos escribir date de fecha, eso, ahí, date de fecha así, y time de, exacto, de hora. Entonces, miren que si nosotros encontramos, vemos que la función tiene siempre una parte que está resaltando en azulito y que la divide de un punto, y después tiene lo que describe o cómo se llama esa función. Entonces, cada uno de los tipos de datos que tiene Power Query Editor tiene diferentes funciones. Si, por ejemplo, acá no estuviéramos trabajando con un tipo de dato de fecha, sino de hora, podríamos borrar eso y buscar de pronto por number, si no estoy mal, puedes escribir ahí porfis number, creo que es, sí, number. Entonces, si estamos trabajando con números, entonces ya vamos a utilizar las funciones asociadas a números. Y eso también nos ayuda un poco como a irnos guiando en, listo, cuáles son las funciones que están disponibles. Igual, no se preocupen porque uno no siempre va a saber todas estas funciones, uno no se las puede aprender, pero hay unas que son las más comunes y que incluso se reconocen o que son muy parecidas a las que uno utiliza en Excel. Entonces, puede ser eso muy útil. Acá en este caso vamos a utilizar datetime de nuevo para poder ver la fórmula y vamos a darle punto y vamos a buscar una función que se llama hora o time en inglés, en este caso que estamos haciéndolo desde ahí, eso. Y ahí podemos, si ustedes también tienen dudas sobre lo que realiza en la partecita, solo que eso deberían de hacerlo un poquito más grande, al final de esa fórmula vemos como un icono de información. Entonces, si nosotros nos paramos sobre él lo que nos dice es, devuelve la parte de hora del valor de fecha y hora dado. Entonces, a veces uno por los nombres puede asociar qué hace una función. De pronto también cuando trabajamos con Excel y todo esto que ya tenemos como un poquito más como esa lógica en nuestra mente, pero en caso tal de que ustedes no sepan qué es lo que hace, pueden ir y ver allá qué hace esa función. Entonces ahí vamos a darle time, eso, porfis. Y bueno, entonces ahí lo que es como un error que genera, toca borrar ese datetime del principio, porque no lo elimina ni lo reemplaza, sino que genera un nuevo texto. Entonces podemos borrar ese primero. Eso, muchas gracias, Jessica. Y ahora sí vamos a abrir un paréntesis, como en Google Sheets, y vamos a agregar nuestra función. Entonces, arribita también nos aparece un texto que dice, nos va dando ayuda sobre qué es lo que tenemos que agregar. En este caso nos dice, tienes que agregar un tipo de columna datetime, es lo que se espera. Entonces, ahora sí vamos a pararnos sobre las columnas disponibles que tenemos al costado derecho. Vamos a darle clic a datetime, ahí, eso, y vamos a darle insertar en la parte de abajo. Entonces, ahí ya lo inserta. ¿Qué nos dice? Y es, ahí nos está dando un error. Entonces, tenemos que, cuando nos aparecen esos errores, los errores pueden ser muy, muy dicientes. Entonces, en este caso nos dice que se espera un token. Un token para él es un carácter. Entonces, en este caso, lo que nos dice es un token que es right parent, que significa el paréntesis del lado derecho. Cuando cerremos el paréntesis de la función, ya nos va a dar el chulito y dice, no se han detectado errores de sintaxis, puedes continuar creando tu columna. Entonces, en la parte de abajo vamos a darle a aceptar y eso, y vamos a ver que se creó nuestra nueva columna. Si validamos los datos, en efecto 10 y 15, 12 y 19, 12 y 20, en efecto coincide con los datos del lado derecho. Del lado izquierdo de nuestra columna datetime, y ahora vimos en nuestros pasos aplicados que se agregó ese nuevo paso. Entonces, eso es una muy buena guía porque a veces nosotros también podemos renombrar estos pasos. Entonces, por ejemplo, podríamos darle clic derecho y decir cambiar nombre al paso y podemos decir agregar columna hora. Esto es muy bueno y generalmente siempre recomiendo mucho documentar o ir agregando los pasos de una manera muy generalizada, pero también que sea clara,
para que así uno pueda ir como entendiendo, ah, listo, aquí yo hice tal, aquí yo hice tal, aquí yo hice esto, y eso nos facilita entender, o si otra persona utiliza nuestro archivo, nuestro análisis o nuestro modelo semántico, le facilitará también ver esto o entenderlo. Entonces, aquí estamos creando un modelo semántico, solo que está compuesto por una única tabla, pero es un modelo semántico para Power BI, que un modelo semántico es básicamente un espacio en el que estamos almacenando datos que pueden ser conformado por una o por diferentes tablas. Si son diferentes tablas, generalmente están relacionadas entre sí. Listo, entonces esto es como para conocer un poquito qué es Power Query Editor. Obviamente no podemos en este espacio alcanzar a explorar todo lo que se puede hacer acá, pero es un poquito como las nociones y los conceptos principales para que ustedes se lleven una idea de que Power BI tiene una herramienta en la que pueden limpiar, transformar los datos y que hay muchas cosas que se pueden hacer a partir de clics en los datos, de información, de opciones que el mismo Power BI va creando, y él por detrás lo que va haciendo con esas opciones es creando un código que genera esas transformaciones. Si ustedes pueden ver, cada vez que nosotros nos paramos sobre un paso, en la función de fórmula de la parte superior, vamos a ver que se van generando fórmulas y funciones en lenguaje de consulta M. Entonces, cada vez que nosotros hacemos un clic, él lo que está haciendo es convirtiendo ese clic a un código, a una instrucción para limpiar nuestros datos. Entonces, listo, vamos a quedarnos con este dataset de esta manera. En la parte superior, en inicio, vamos a ir a inicio, eso, y ahí tenemos la opción de cerrar y aplicar. Entonces, ¿qué significa eso? Si le damos clic ahí a la flechita de abajo primero, eso, ahí, porfis, gracias. Listo. Si le damos clic ahí en cerrar y aplicar, con clic con la flechita hacia abajo, eso si quieres, no se te despliega una opción al darle clic a eso, ya. Entonces, al darle ahí, podemos tener tres opciones. Podemos aplicar nuestros cambios. ¿Qué significa esto? Que todo lo que cargamos acá lo vamos a ver reflejado dentro de Power BI. Entonces, ya van a ver cuál es la diferencia. Dos, podemos cerrar nuestros cambios, es decir, que no guardaríamos nada de lo que hicimos y se cerraría Power Query Editor, o podemos cerrar y aplicar. Yo acá siempre recomiendo cerrar y aplicar siempre y cuando ya estemos seguros de que no vamos a trabajar más en Power Query Editor. Entonces, en este caso le damos cerrar y aplicar. Eso. Y acá lo que vamos a ver es que esta es la interfaz ya de Power BI Desktop. Entonces, él va a decirnos ahorita como que está cargando los datos, está procesando esa información. Esperemos, a ver, ahí que nos carguen. Ahí, Tatiana, tenías una dudita. Perdón, no había visto la mano levantada. O Andrea. Bueno, Andrea sí creo que se le quedó levantada. ¿Dónde está ese archivo? Perdón, que no había visto los... ya te comparto el archivo de Drive, Carolina. Perdóname que no había visto el mensaje. El archivo lo puedes encontrar en esta carpeta de Drive y ahí vas a encontrar el archivo de CSV que estamos trabajando. ¿Tatiana? Sí, señora. Hola, Tatiana, soy Elena, mucho gusto. Tengo una pregunta Hola, Elena. rápida. Sí, señora. Gracias. Gracias por recordarme muchos detalles que ya hace mucho tiempo se me olvidaron. BI básicamente hay que practicarlo todo el tiempo. Y gracias por eso. Solo tengo una pregunta que se me viene de momento mientras que carga el dashboard. ¿Tú recomiendas cargar los archivos en línea para quienes trabajamos documentos en línea? ¿O necesariamente se tienen que descargar en el desktop? ¿O qué nos sugieres tú para los que trabajamos con archivos en línea? Gracias. Vale, con gusto. Con archivos en línea podría ser, por ejemplo, como un Google Sheets o qué tipos de archivos te refieres en ese caso. Sí, son Excel básicos que descargo desde Oracle directamente. Ok, listo. Bueno, en el caso de que los puedas descargar directamente desde una base de datos, lo que yo recomiendo siempre es tratar de conectarnos a la fuente de datos inicial. ¿Por qué? Porque
ya puedes, si por ejemplo tienes la opción de conectarte a la base de datos de Oracle, creas una configuración de una conexión y ahí ya puedes estar programando la actualización de esos datos y no depende de una tarea manual, como que todo el tiempo puedas estar subiendo y subiendo los datos o los archivos que vas descargando, sino que te conectes directamente desde esa base y así ya eliminas un poco esa tarea que puede ser también a Sí, veces hasta cansona, sí, es cansón. tal cual. Y en Power BI tú tienes la opción de programar las actualizaciones de los datos. Hay diferentes tipos de conexión. Tú puedes tener una conexión Direct Connect, que es como se conoce, o Direct Query, que es como se conoce en Power BI, que es básicamente que tú conectas a esas fuentes de datos en tiempo real. Pero en este tipo de conexiones hay que ser muy cuidadosos, porque si son muchos datos de Direct Connect, cada vez que tú actualizas, que tú modificas algo, lo que va a hacer Power BI es ir y solicitar esa información a la fuente de datos principal. Entonces, si es una base de datos de Oracle, se va a ir hasta Oracle y le va a decir, oiga, me están pidiendo esta información, devuélvamela. Y así con cada cambio. Entonces, se vuelve muy pesado y puede no ser tan escalable cuando son muchos datos. Puede ser muy viable cuando son pocos datos y que es información que sí o sí tienes que tener en tiempo real. Hay otra forma que es la importación de datos, que igual conectas a una base de datos como Oracle, Postgres, un Google Sheets también puede funcionar. SharePoint. Exacto, también. Y puedes programar esas actualizaciones. Entonces, lo que él hace es que si tú la programas para que se actualice todos los días a las 12 de la tarde, cada día a las 12 de la tarde va y trae los datos hasta ese momento y los guarda en su caché, los almacena en su memoria y eso es lo que tú utilizas para poder realizar esas conexiones. Excelente, Tatiana. Mil gracias. Vale, con gusto, Elena. A ti por la pregunta. Listo, buenísimo. Entonces, continuando, ya llegamos a la parte de Power Query BI, de Power Query BI, de Power BI, perdón, directamente. Acá ya Jessica nos está mostrando el dataset o la tabla que consumimos o que transformamos desde Power Query Editor. Entonces, en esta tabla vamos a ver que ya no tenemos esas columnas que procesamos, que eliminamos, ya tenemos la nueva columna de hora, ya tenemos nuestra información para poderla analizar y poderla consumir. Entonces, en este caso, vamos a hablar también sobre la creación de columnas desde Power BI. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre crear una columna en Power Query Editor y crearla en Power BI? Podría ser una pregunta muy interesante y va muy relacionado con lo que ahorita le comentaba a Elena y es cuando nosotros creamos un proceso de limpieza y transformación de nuestros datos, como en Power Query Editor, nosotros podemos programar que ese proceso se ejecute a tal momento del día, a tal hora, y él almacena ya sus datos en caché, los guarda de esta manera, y nosotros vamos a consumir esa información que él ya importó y transformó de esa manera. Entonces, claro, cuando nosotros creamos medidas o creamos columnas dentro de Power BI, en este escenario, no en Power Query Editor, va a suceder algo muy similar a lo que le comentaba ahorita Elena, y es que cada momento que nosotros utilicemos nuestro dashboard, quizás a nuestro dashboard o a nuestro reporte o a nuestro análisis le agregamos un filtro o cualquiera de esas cosas, él va a estar procesando esa columna o esa fórmula que nosotros le hemos indicado. Entonces, yo usualmente siempre recomiendo, si son columnas que ya sabemos que vamos a utilizar, procurar crearlas y modificarlas desde Power Query Editor, siempre y cuando se pueda, porque hay algunos casos en los que no, pues necesitamos como que consumir otra información de acá. Entonces, en este caso vamos a crearnos una nueva columna. Entonces, en la parte superior vamos a ver toda la cinta de opciones. Entonces, ahí vamos a ver que dentro de esa opción dice nueva medida rápida, nueva columna y nueva tabla. Y todo está bajo cálculos. Entonces, ese es un concepto que también me gustaría mucho que aprendieran y es DAX, porque es muy conocido.
Y DAX básicamente es, se conoce como el lenguaje de consulta directo de Power BI, que es Data Analysis Expressions, que son como expresiones de análisis de datos. Y aquí las columnas que creemos serán bajo este lenguaje de consulta. Entonces, si nosotros le damos nueva columna, en este caso, agregamos una nueva columna, ahí podemos darle clic, eso, por favor. En esta partecita nos va a aparecer en la parte superior la opción para poder crear nuestra columna específica. Entonces, en este caso, podríamos crearnos la columna de hora en integer o la hora específica, porque ¿qué sucede? Y es, acá todavía tenemos un limitante. Nuestro limitante es que tenemos la hora con minutos, segundos y, pues, si quisiéramos verlo, por ejemplo, en una matriz donde viéramos horas y días de la semana para poder ver como en un mapa de calor, quizás, la carga de los pedidos, no podríamos hacerlo desde acá. Entonces, en este caso, podríamos crearnos una hora en número, podemos colocarle a esa columna hora final, hora número, y en esa columna vamos a utilizar una función de DAX, eso. Bueno, eso es algo muy bueno, como una práctica muy conocida, no afecta de cierta forma el performance de nuestros análisis, pero pues sí es importante como que siempre tratemos de construirlo bajo las mejores prácticas y es listo. Si creamos un texto como que tiene espacios, utilizar como guión bajo o eliminar el guión bajo, cualquiera de esas dos opciones para poder nombrar nuestros datos es muy bueno. Ahí vamos a utilizar una función que se llama hour, hora, no sé si ahí está en español o en inglés, miremos si está como, está en inglés. ¿Listo? Y ahí podemos darle clic a esa función y eso, ¿sí? Hora. Y en la parte superior, al igual que... se quedó ahí. Listo. Listo. Ahí sí es para ahora. Listo. Ahí. Ahora sí. Ya, como que lo genera de nuevo. Entonces nos posicionamos sobre la columnita, de nuevo, sobre la fórmula, la barra de fórmulas, y ahí buscamos hora. Perdóname, hora, la columna, no, hour, y dentro de eso, tal cual, dentro del paréntesis buscamos la columna hora, escribimos hora en la parte ahí, eso. Entonces vamos a ver que ahí se nos genera Coffee Sales, que es el nombre de nuestra tabla, y luego nos dice a la hora, la columna que vas a utilizar es la columna hora. Entonces le damos Enter y cerramos, paréntesis. Eso. Y ahí ya le damos Enter, guardamos o el chulito, cualquiera de las dos funciona. Y él lo que nos va a generar es esa nueva columna. Entonces, ¿está generando terror? No, está cargando. Espérame, a ver. Listo. Bueno. Autor como contiene archivo recuperado. Sigue generando terror. Dice que no se puede convertir la columna de texto a tipo D. Ok, si quieres puedes posicionarte sobre la columna de hora, porfa, ahí en la parte superior, solo en la de abajo, ahí. Y vamos, en la parte superior vamos a cambiarla de tipo de dato. Arriba nos dice herramientas de columnas, tipos de datos y dice que es texto en la estructura. Entonces ahí lo que vamos a hacer es cambiarlo a hora. Pero en el tipo de dato, un poquito más hacia la izquierda, que es o sea, hacia arribita, pero un poquito más hacia la izquierda, que dice tipo de datos. Eso. Ya, un poquitico más a la izquierda, ahí, eso. Entonces ahí tenemos los mismos tipos de datos y acá lo vamos a dejar en hora. Yo no sé, en algunos casos genera este conflicto, pero esperemos a ver si lo deja.
Pero bueno, nuestro espacio ya se está haciendo cortito, podemos hacer ahí el cambio, sí, le damos que sí mientras tanto. Se nos quedó un poco corto para el objetivo final, pero bueno, la idea es poderles mostrar un poquito como mi pantalla y compartirles cuál era la idea final del análisis. Igual podríamos compartirlo, el archivo de Power BI para que ustedes puedan verlo, puedan explorarlo. Ahí nos sigue generando error. Creo que la conversión habría que hacerla directa desde editor, desde el Power Query Editor, porque sigue generando el error. Pero bueno, ya te agradezco, Jessica, por ayudarme y por animarte a ser la participante de compartir pantalla. Básicamente el objetivo es que ustedes puedan seguir aprendiendo muchísimo sobre esto. Voy a compartirles de nuevo mi pantalla para mostrarles lo que esperábamos lograr en la parte final del análisis. Y pues que ustedes ya puedan conocer un poquito más como lo que esperábamos lograr. Entonces, en este caso, como era la información que teníamos, lo que queríamos proponer era efectivamente un análisis por horas, cantidad de horas y de días. Entonces, para poder consumir o para poder analizar esta información del día y la hora, teníamos que construir dos columnas, una que era la de hora, que estábamos intentando ahorita crear, pero seguramente estaba generando conflicto por el tipo de dato de esta columna. Y también íbamos a utilizar, por ejemplo, la función weekday para saber el día de una semana. Entonces, si es lunes, martes, miércoles y demás. Y en este caso lo que proponíamos era una matriz donde veíamos como un mapa, una matriz de calor, un mapa de calor, donde podíamos ver en qué horas específicamente habían como efectivamente mucha demanda o mucho flujo de trabajo, y poder analizar un poquito como esa información, contrarrestarla y compararla con también el tipo de bebidas, que me parecía algo muy interesante lo que planteaba uno de nuestros compañeros, y es que en efecto hay bebidas que pueden ser mucho más complejas de preparar. Entonces lo que hacíamos era crear filtros entre cada una de nuestras gráficas de nuestro análisis para poder interactuar con ellos e ir explorando nuestros datos, agregando filtros y demás. Entonces, lastimosamente el espacio no nos alcanzó. ¿Cuál podemos compartir un poquito como lo que esperábamos del análisis? Agradecerles muchísimo a ustedes por este espacio, por acompañarme, por responder y estar activos durante el espacio. No sé si ahí tienen alguna dudita o ya te cedería a ti, Juliana, el espacio. Ese archivito que trabajamos, ¿lo pueden compartir? El de Power BI, ¿sí? Es correcto, sí, señor. Sí, claro que sí. Sí, señor. Podemos compartirlo. Tatiana. Sí, gracias. Sí. ¿Quién tenía? Yo creo que más de uno como yo queremos más sesiones contigo. Quedamos iniciados, dijeron por ahí en el chat. Entonces, súper Sí, chévere. total. Gracias, te explicas súper bien. Me encanta porque no es fácil explicarlo. Quizás me encantaría poder tener el documento a la mano y pues pegarle una revisadita a la grabación para poder hacer el ejercicio y pues concluir y llegar a lo que tenías pensado. Entonces, te agradecemos muchísimo y bueno, Juliana, estamos pendientes del material y motivados si se llegase a abrir más sesiones y ojalá contigo, Tatiana, espectacular. Sí, por favor. Felicitaciones. Muchas gracias. No, ustedes que hicieron de este espacio bastante chévere, interactuaron, estuvieron sacando sus objetos por allá escondidos. Entonces, agradecerles por la buena disposición y pues nada, espero nos podamos ver en el futuro de nuevo. Un abrazo, feliz Mil noche. gracias. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Tatiana, por todo tu conocimiento. Súper chévere. Feliz Explicas muy noche, bien. gracias. Muchas gracias, feliz Los noche. invito a que estén pendientes de nuestras Muy redes interesante. sociales, ¿vale? Ahí estaremos publicando nuestras próximas conferencias. Ah, dale, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchísimas Que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Estamos pendientes del Hasta material, luego, Juli. que estén muy bien. Hasta Listo, sí, luego. señores. Gracias. Chao. Ese material llega al correo, ¿cierto? Sí, señor. Ay, muchas gracias. Dale, el video, la grabación, ¿sí? Sí, señor.
Sí, señora. Ay, vale, gracias. Chao. Listo, feliz Perfecto, noche muchas para todos, gracias. que estén bien. Feliz noche, un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.